que no están en la diapositiva. Entonces, si ustedes quieren, después yo puedo ir mandando, como voy armando estas presentaciones miércoles a miércoles, las tablas interesantes, que hay interesantes que no las voy a poner, se las puedo ir mandando. Sería ideal, Súper. pues, genial. Ya, entonces, como empecé a grabar hace poco, voy a decirlo de nuevo. No van a haber tareas porque el expositor tiene poco tiempo y va a mandar información al grupo de WhatsApp. Eso. Sí, nosotros nos apoyamos 100%. Ya. Ya te voy a ver que te lo supuse. Ya no vamos a poder reunir en la iglesia. Ya, vamos a empezar en honor al tiempo porque son hartas diapositivas. ¿Ya? En el nombre del Señor, vamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración a nuestro Señor. Amén. Amén. Padre Celestial, vamos a tu gloriosa y bendita presencia en primer lugar para agradecerte por tu bondades, por tu misericordia, por tu poder, por ser grande y también por ser misericordioso, por ser todopoderoso y también por ser tierno, y por darnos esta preciosa oportunidad de poder juntarnos para poder aprender un poquito más. Amén. No es para vanagloriarnos, no es para saber más que el hermano, sino simplemente para poder llegar a entender solamente un poquito más lo que es tu hermosura, y sabiendo que algún día cuando lleguemos a tu presencia podremos contemplarte en tu plenitud, Padre Celestial. Por ahora, ayúdanos a tener un poquito más de herramientas para poder entender lo que eres tú, tu historia, cómo has obrado en la historia de la humanidad, en la historia de Israel y en nuestras propias vidas. Te pedimos que abra nuestras mentes, dame la capacidad para hacer lo más claro posible, Padre Celestial, y también danos la capacidad a todos nosotros para poder entender, aunque sea un poquito, lo que estamos tratando de enseñar. Ayúdanos a ser sabios, a ocupar esta herramienta sabiamente, y te lo imploramos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, mis hermanos, les rogaría que se mutearan. Hola, hermana Pilar, hola, hermana María Isabel, hola, hermano Miguel, bienvenido. Ustedes, Juanito, necesito que me avise si se ve porque necesito compartir pantalla y lo estoy haciendo en el iPad. O sea, necesito compartir pantalla. Ya está habilitada la opción Espérame, para compartir pantalla, Estebancito. Ya. Comenzar transmisión. Me avisáis si se ve. Estamos viendo. Sí, ahí ¿Se ve? Sí, ahí se ve el PowerPoint. Ya, ¿se ve la carita feliz que estoy haciendo? ¿Se vio la carita feliz o no? Sí, sí se ve. Ah, ya. Sí, se ve. Vamos a empezar con este miniciclo de estudios bíblicos, que en realidad es un puente, algo así como el periodo intertestamentario, es un puente entre la siguiente locura que se le ocurre a nuestro pastor. Así que hay que aprovechar estas herramientas que vamos a aprender, este conocimiento que vamos a adquirir en estos días. Hoy día vamos a aprender básicamente geografía bíblica y vamos a expandirlo un poquito más también a lo que es plano. Si no me escucho en algún momento, me avisan nomás, ya, porque no estoy viendo nada aparte de lo que hay en la tele, o sea, en la pantalla. Lo primero que tenemos que ver es qué es el creciente fértil. Esto es parte de lo que aprenden los niños en básica, pero siempre es muy bueno recordarlo, que corresponde a una porción de terreno geográfico que, vale la redundancia, era fértil, porque lo atravesaban justamente ríos como se ve acá, el río Tigris y el río Éufrates, y por acá abajo el Nilo, y justamente forma lo que pareciera ser una media luna. Esto también se llama la creciente fértil. En esta zona es donde se emplazaron, avanza, hombre, es donde se emplazaron gran parte de los imperios de la época, de esos tiempos. Por ejemplo, vemos que está el imperio sumerio, que se expandió más adelante con el imperio acadio, y después más adelante con otros dos imperios que son muy conocidos, que deberían ser conocidos por nosotros, que es el imperio asirio y babilónico. Pero siempre todos estos imperios se fundaron en torno al Tigris, al Éufrates, el imperio egipcio por acá abajo con el Nilo, y siempre
en torno a la creciente fértil. Aquí me faltaban diapositivas. Ya. Esto es casi un dato freak, pero le voy a explicar más adelante por qué lo digo. Dice Génesis 2:8, y Jehová, Dios, plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Por otra parte, en los relatos de Noé, y reposó el arca en el 7º mes, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. Piensan los eruditos que el Edén estaba ubicado donde nace el río Tigris y Éufrates, que es más o menos también donde están las montañas de Ararat. O sea, por aquí, según ellos, estaría lo que es el Edén. Y siempre, si se da cuenta toda esta historia, todavía no nombran lo que es Israel. Aquí no estamos hablando de Israel, pero sí toda esta historia que se cuentan en torno a la Biblia, vamos a darnos cuenta más adelante, que cuando fue cautivo Babilonia, todo eso se hizo en torno a la creciente fértil, incluyendo también historias que conocemos que sucedieron en torno al río Nilo. Todo eso es lo que abarcaba la creciente fértil, que es donde se fundó la historia de la humanidad y que está muy apegada a lo que es la historia de Israel. Mire, yo la información que le voy a pasar la saqué de varios libros, pero entre ellos hay dos muy interesantes que lamentablemente no están en español. Voy a tratar de alguna forma hacérselo llegar. Uno es el Atlas Bíblico Ilustrado, que lamentablemente está en portugués, va a haber varias imágenes que están en portugués, que es no está en español, que es de André Daniel Reinke. Voy a tratar de hacérselo llegar porque tiene bastantes imágenes muy ilustrativas. Y también la información que saqué está en otro libro, que también voy a intentar hacérselo llegar durante la semana, que es es el Bible Maps and Charts, que es como los mapas y planos de la Biblia de Nelson, que también está en inglés, y ahí vienen varios diagramas interesantes como este. Esto es casi un dato freak que no tiene que ver con geografía, pero siempre es bueno tenerlo en mente y poder pensar en torno a ello. Porque, por ejemplo, tenemos de Flood es el diluvio, ¿ya? Ahí está el arca, ahí está la lluvia, la paloma con la hoja y todo lo que usted quiera. Antes del diluvio, si se da cuenta, la edad de los hombres era bastante elevada. Adán vivió hasta los 930 años, Enoc hasta los 365, Matusalén, que es digno de las tallas de nuestra jerga nacional, 969 años, y Noé 950 años. Fíjese lo interesante, después del diluvio, la edad comenzó a bajar. ¿Será que Dios se habrá aburrido de que la gente se dio cuenta que mientras más vivían, más pecaban? No lo sé. Pero después del diluvio, la edad comenzó a bajar progresivamente. Y ya hasta José, la gente vivía 110 años. Hoy día ya encontramos gente que puede vivir esa edad, que no es el no normal, pero sí gente vive hasta esa edad. Dato freak del día. Aquí ya quiero empezar a detenerme en torno al viaje de Abraham. Taré era de la 10ª generación descendiente de Noé y él tuvo 2 hijos, Abraham y Harán. Abraham se casó con Sarai y tuvo Isaac, toda esa historia nosotros la conocemos. Harán, por otro lado, tuvo 3 hijos. Abraham, bueno, Milca, Lot, pero aquí el que nos tiene que llamar la atención es el Lot, porque esa es parte de la historia. Dice Génesis 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera. ¿Ya? Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Génesis 11:31. Grábese esa imagen que está acá, grábese en la mente para la siguiente diapositiva. Estas son las distancias, para lo menos quiero que también se dé cuenta de que el viaje de Ur hasta Harán, acá arriba, y después hasta la tierra prometida, siempre siguió el curso de la creciente fértil. Siempre la historia de Israel como que pasa por ahí. De hecho, más adelante vamos a ver que el cautiverio babilónico y la vuelta a la tierra prometida no fue justamente así como uno habría pensado. Fue siempre en torno a la creciente fértil por un tema también de irse por un lugar que fuera medianamente cómodo. Si se iban por pleno desierto, seguramente no solamente iban a morir los israelitas. El punto es que
Ur de los Caldeos lo tenemos por acá abajo. Yo sé que es difícil ver en un mapa, por eso hice este diagrama acá. Ur de los Caldeos está acá abajo. Acá Taré pescó a Lot, pescó a ¿cuánto se llama? A Abraham, pescó a Sarai y se vino hasta Harán. Y en Harán, Dios le manda a Abraham a irse a Canaán. En total, tenemos que la distancia desde Ur hasta Harán es de 960 kilómetros. Y la distancia de Harán hasta Canaán es de 690 kilómetros. En total, desde Ur de los Caldeos son 1650 kilómetros. Pero no importa esto, porque acá fue cuando le dijo a Abraham, oye, ándate a la tierra prometida. Para que nos hagamos una idea, porque en el mapa no es fácil verlo. A nosotros cuando decimos, pucha, Abraham es el padre de la fe, sí, el padre de la fe, y cantemos el corito, el padre de la fe se llama Abraham, sí, lindo, pero pensemos qué significa el acto de Abraham, porque sabemos que Abraham, como dice Romanos 4:2:5, porque si Abraham fue justificado por las obras, esto lo conversamos un domingo, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué fue lo que creyó? Porque a Abraham le habló el Dios de Israel. Si a mí me dicen que me habla el Dios de Israel y el Dios de Israel me promete algo, yo le creo. Porque yo sé quién es el Dios de Israel. A Abraham le habló un Dios. Israel todavía no existía, no estaba, ni siquiera él podía asimilar qué repercusión tendría su viaje. Pero Abraham no sabía del Dios de Israel porque Israel no estaba. No sabía de los prodigios que hizo Jehová en Egipto porque no habían sucedido. Abraham le estaba creyendo a una voz que le dijo, oye, pesca todas tus cosas y ándate desde Harán hasta Canaán. Yo me he venido en auto desde Santiago a Temuco. Son 8 horas, 8 o 9 horas parando, dependiendo si uno va con los niños que quieren hacer pipí cada 2 estaciones de Copec, a 100, 120 kilómetros menos donde está San Nicolás. En San Nicolás tiene que bajar la velocidad a 90 si no le sacan un parte, se lo digo por experiencia propia. Y después de Los Ángeles también que hay un montón de curvas y le hacen bajar a 70 porque si no se mata. Pero fuera de eso uno puede ir a 100 y 680 kilómetros. Yo me aburro 680 kilómetros solo. Imagínense a Abraham con su esposa. Y seguramente tenían, en ese tiempo ya existían las conversaciones maritales. Y en algún momento le dijo, oye, estáis loco. Estáis haciendo caso a una voz que no conocí, te estáis yendo a una tierra que no conoce, mejor quémonos acá en Harán. Y no, o sea, imagínense la cantidad de cosas que tuvo que haber vivido Abraham en este trayecto. La cantidad de criados con los que se fue y que murieron en el camino y que quizás le hicieron pensar cuántas cosas. Y quizás en todo este trayecto de 690 kilómetros, cuántas cosas se le pasaron por la mente. Si nosotros, imagínense, nosotros de repente con una situación de una velocidad impresionante, en un minuto son capaces de pasársenos muchas cosas por la cabeza, imagínense a Abraham, que no tenía cómo movilizarse en auto, porque no existían. Se movió a pie con toda una caravana a una velocidad que una persona normal puede recorrer 40 kilómetros diario al día, pero estamos hablando que viajaba quizás con niños, con ancianos, entonces lo más seguro que habían días que descansaba, entonces quizás ¿cuánto tiempo le tomó llegar desde Harán hasta Canaán? 690 kilómetros. Y no podía tener hijos su esposa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente, cuando uno piensa en esto y se da cuenta de que aquí hay 690 kilómetros y lo asimila con una distancia similar que uno pueda más o menos tomarle el peso a, es cuando uno entiende realmente por qué Abraham le llaman el padre de la fe. Antes sirve para cantar un corito, pero cuando uno lo entiende, cuando uno se pone en los zapatos de, uno logra finalmente darse cuenta por qué tiene ese título. ¿Y cómo lo conseguimos entender? Lamentablemente, y esto puede sonar feo al principio, pero no leyendo la Biblia, sino que leyendo la Biblia, pero también sabiendo el contexto. Por eso me detuve en esta diapositiva. Por eso es muy importante lo que vamos a pasar todos estos domingos.
todos estos miércoles, porque nos van a ayudar a poder ponernos en el zapato, y cuando meditemos la palabra, ponernos los zapatos del que está ahí, ponernos los zapatos, por ejemplo, de la mujer cuando iba a ser apedreada, ponernos esos zapatos, ponernos los zapatos de los niños en los tiempos de Jesús, ponernos los zapatos de los israelitas cuando iban cautivos a Babilonia. Entonces, eso nos ayuda a meditar la Biblia de otra perspectiva. Por eso creo que es muy importante los estudios bíblicos que vamos a ver en estos días. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa me avisan al WhatsApp, porque de verdad que no los leo, no los veo ni los escucho. Así que cualquier cosa me avisa. Capaz que ni me escuchan. Capaz que estoy hablando solo. Las naciones de Génesis 10. Ya. Bueno, ahí abajo, en Génesis 10, hablan de todas las naciones que habían en la época en la época de Génesis 10, valga la redundancia. Eso vale decir en la época de Abraham. Y si nos damos cuenta, todos son descendientes de los hijos de Noé, claramente. Y aquí no importan los que están por este sector. Fíjese que esto está en inglés, los filisteos, están los cananitas, los filisteos ocupaban como el sur de lo que es Israel, bueno, lo vamos a ver más adelante también. Están los cananitas que nos suenan, que eran los que estaban en la tierra de Israel previo a la llegada de Abraham desde Harán hasta la tierra prometida. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Qué nos ayuda también? Al igual como en Abraham, fíjese que solo en el capítulo 37 de Génesis, dice, después, parcializado, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Estaba ya aquí los hermanos de José estaban bastante enojados y molestos con José porque le había contado el sueño, que los dejó obviamente molestos porque decían, bueno, ¿quién se cree? Si uno más de nosotros nomás, los mandaron a apacentar ovejas a Siquem. E Israel le dijo a José, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó hasta Siquem. Esto, porque es muy importante que lo veamos. Mire, aquí hasta acá hay 100 kilómetros. Recorrió más o menos un poquito menos de 100 kilómetros para saber cómo estaban sus hermanos. Harto, 100 kilómetros es harto. 100 kilómetros de aquí a la playa, 100 kilómetros. Quizá un poquito menos, pero de aquí a la costa hay 100 kilómetros. Y aquel hombre llegó hasta Siquem, y cuando llegó a Siquem se dio cuenta que sus hermanos no estaban y le preguntó a un hombre y el hombre le respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán, acá arriba. Ahí yo creo que ya hay 100 kilómetros, quizá un poquito más. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Más adelante dice, ya confabularon contra él, lo pusieron en un pozo. Usted conoce la historia de José. Tomaron su ropa y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían los ismaelitas vamos a tratar de verlo en un par de estudios bíblicos más, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra y iban a llevarlo a Egipto. ¿Ya? Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fíjese, desde Dotán rodearon todo lo que era el mar Mediterráneo y llegaron hasta Egipto. Si nosotros tratáramos de traspolar estos 100 kilómetros por acá, deben haber unos 300 kilómetros. No es la misma distancia que Abraham, pero imagínense ese trayecto de José. Aquí es lo mismo, no es como, oye, te voy a llevar en avión y al otro día llego a Egipto, no. 300 kilómetros en una caravana, alejándose de la tierra prometida y yendo a una tierra extraña como esclavo. Muy parecido a lo que el domingo nos compartió nuestro pastor en la predicación. Lo vivió también José. Entonces, imagínense, 300 kilómetros llegando a una tierra desconocida, lejos de su familia, y para más colma allá, hablan mentiras de él y lo toman preso. O sea,
Ya es como, imagínense todas las cosas que se le pasaron por la mente en este trayecto. Y eso es bueno meditarlo, ¿no? Darnos cuenta de por qué estos hombres realmente eran los próceres de la fe y la escritura. Ya, bueno, sigamos más adelante. Ya conocemos la historia de José, lo que pasó después. Después se instalaron José y su familia en Egipto. Egipto es uno de los primeros imperios. Le voy a mandar en un rato más una tabla cronológica que es muy interesante, que por un lado muestra cómo va avanzando así, cómo por un lado va avanzando la historia bíblica y cómo por un lado va avanzando la historia universal. Entonces, por ejemplo, aquí dice, no sé, Abraham, Moisés, José, y aquí dice imperio egipcio. Después va diciendo, por ejemplo, David, Salomón, no sé qué rey, el imperio asirio. Después no sé qué rey, el imperio babilónico. Y después no sé qué rey, el imperio persa. Entonces, muy interesante esa tablita que se la voy a hacer llegar terminando aquí el curso. El primer gran imperio que sucede en la época, si bien estaba el imperio sumerio, el primer gran imperio es el imperio egipcio, que comprendió básicamente, obviamente, lo que es hoy Egipto, que está en torno al río Nilo, y gran parte de lo que hoy es incluso la tierra prometida. Y Egipto dominó a partir del año 3000 a.C. con su expansión por los intereses comerciales, ¿ya? Y es en medio de esta época donde sucede lo que nosotros conocemos ya, la historia de Moisés. Entre tanto, se levantó en Egipto un nuevo rey que no tenía idea quién era José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos. Por miedo, obviamente, esclavizaron a lo que eran los israelitas, que en algún momento llegaron como invitados de honor, hoy eran esclavos en Egipto, ¿ya? Y es aquí donde aparece la historia de Moisés. Aquí está lo que hoy es bueno, un poquito más arriba, lo que es Israel. Esto es lo que es Egipto en torno al río Nilo. Bueno, y después vamos a ver este mapa en particular más detalladamente, pero más o menos para que se ubique, la creciente fértil está por ahí arriba. Avanza. Oyendo Faraón cuando Moisés mató a un egipcio, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Otra vez lo mismo, estamos hablando de distancias bastante largas, y estamos hablando que tentativamente Moisés cuando arrancó de Egipto, arrancó por esta ruta hasta Madián. Estamos hablando de, no sé, disculpe, no lo iba a calcular hoy día, pero me pilló demasiado trabajo hoy día. Pero ¿cuántos serán? Si tenemos aquí 75, 150, serán unos 450 kilómetros. Y lo mismo, ya se presenta Dios a Moisés y le dice que vaya a hacer el instrumento para liberar al pueblo, y es un viaje quizá un poco más largo porque aquí ya venía con familia y se vino ya rodeando una zona más habitable, por decirlo de alguna forma. Pero son estos tramos los que tenemos que tener nosotros en consideración cuando hablamos de que él fue a tal lado. O sea, son tramos muy largos en que seamos conscientes de que eran personas. Y como personas, muchas cosas quizás se le pasaron por la cabeza. Y por eso lo llamamos próceres de la fe, porque en todo ese trayecto jamás dudaron, por ejemplo, jamás vamos a ver un mapa en que Moisés hizo esto y se devolvió, sino que en todo el trayecto tuvo fe en Dios hasta llegar a cumplir su cometido a Egipto. Y ya tenemos que pasan las plagas, todo lo que usted quiera, y se retiran. Este mapa es muy interesante. Para estos mapas se lo voy a hacer llegar esta presentación, así que no se apure por tomar nota. Aquí tentativamente está el monte de Sinai, o sea, esto lo más seguro es que estaba aquí abajo. Algunos señalan también que posiblemente pudo haber estado acá, pero la mayoría de los libros que por lo menos yo traté de buscar decían de que el monte Sinai efectivamente estaba ahí abajo, ¿ya? Es en este punto donde mandan a inspeccionar la tierra prometida para ver qué habían ahí. Claro,
ahí es cuando vuelven y dicen, sí, mira, efectivamente leche y miel, pero los pájaros de mal agüero, porque no, que hay gigantes y nos van a matar a todos. Y por ello, bueno, tuvieron que darse 40 años vuelta en el desierto. A ver, ojo con esto. Los 40 años que se dieron vuelta en el desierto, probablemente fue solamente en este sector. Es decir, acá. 40 años dando vuelta por el desierto y después el retorno no fue por este mismo lado, no fue por acá donde estaban estos pájaros malagüeros, sino que fue por acá. Por acá fue donde el pueblo finalmente, bueno, aquí estaba aquí al lado, lo dibujé desde más. Aquí fue donde inmediatamente los israelitas viajaron para introducir por la tierra de Edom y Moab para luego entrar a la tierra prometida. No sé si les va quedando claro, no tengo idea. A ver, el tabernáculo. Este es uno de los tantos planos que tengo en esta diapositiva. Luego Jehová habló a Moisés diciendo en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y lo cubrirás con un velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Bueno, esto es algo que usted puede ver después con más detalle, pero más o menos para que se haga una idea. El tabernáculo era, no sé si tengo una foto más adelante, era una especie de templo improvisado que estaba separado por un velo en el lugar santísimo y el lugar santo. En el lugar santísimo estaba lo que era el arca del propiciatorio y por fuera estaba el altar del incienso, la mesa de los panes y el candelabro. Esto en algún momento nuestro pastor nos enseñó de ello. Esta es la tienda y por fuera está en el patio, por decirlo de alguna forma, está la fuente de bronce y el altar de bronce que se ve mejorcito acá. La fuente de bronce y el altar de incienso. ¿Ya? Aquí está muy claro en esta diapositiva qué es cada cosa. Por ejemplo, aquí dicen el 2, el arca. El 3, el velo. Esto ya como para ver un poquito más de perspectiva para todos nosotros que no tenemos menos imaginación. Ahora, ¿qué dicen números en cuanto a la distribución cuando se establecían en algún punto? Esta era la forma en que se tenían que distribuir las 12 tribus en torno al arca. Hacia acá está el norte, entonces en el lado norte se ganaba la tribu de Dan, de Aser, Neftalí, y bueno, así progresivamente. Esto no toqué decírselo todo, pero ahí ustedes después, si les interesa, tienen el mapita, y aquí también dice qué era lo que llevaba cada uno. Los coatitas llevaban el mobiliario del tabernáculo, que corresponden al grupo de Dan y al grupo de Efraín, que serían este grupo, el grupo del norte y el grupo del oeste. Los gersonitas y meraritas llevaban el tabernáculo, que corresponden al grupo del sur, y los levitas son los que llevaban el arca, que corresponden a los restantes, que eran los del este, los que estaban encabezados por la tribu de Judá. ¿Por qué hay unos que tienen asterisco? Porque esos son las tribus que abrían la marcha, ¿ya? O sea, todo esto era para que no hubiera un desorden en cuanto a cómo, cuál era, cuando tenían la travesía en el desierto, quién era que llevaba qué cosa, quién iba primero, quién iba después. Entonces, todo esto hasta que ya finalmente entran a la tierra prometida. Ahí vemos justamente el transporte del arca. Este es uno de los mapas que no lo vamos a hablar en detalle, pero mire, los filisteos, no, en este mapa no lo dice, pero los filisteos están por esta zona, están en la zona del sur. Este es mejor, porque aquí claro, uno ve dónde están las ciudades, pero este es más interesante porque, por ejemplo, dice 1, Moisés muere, sale en Deuteronomio 34, Moisés muere con la tierra prometida a la vista. Fue acá, en el Monte Nebo. Después Dios comisiona a Josué, punto 2, que sería acá, cerca de Sittim. Luego se envían espías de Sittim a Jericó, punto 3. ¿Dónde está Jericó? Jericó está acá. Entonces, este mapa es muy interesante porque nombra bastante de la época de cómo se conquista Canaán, y todo enumerado punto a punto y con las ciudades enumeradas. Así que este mapa también se lo voy a hacer, bueno, le voy a hacer llegar la diapositiva, así que espero que le puedan sacar provecho. No lo vamos a entrar en mayor detalle porque, como le digo, no da el tiempo. Y este también es muy bueno. Este es de los jueces y nos dice, por ejemplo, oye,
¿dónde actuó cada juez? Entonces, por ejemplo, el que más conocemos nosotros, los que más conocemos, Débora, que fue la que hablamos nuestro pastor nos comentó hace unos domingos, lideraron las tribus del norte para derrotar a los cananitas de Javín y Sísara, en el norte. ¿Qué pasaba en el sur mientras tanto? En el sur tenemos, por ejemplo, a Sansón, que guerreó contra los filisteos, que los filisteos, como le dije, estaban ya en la zona del sur. O sea, tenemos que en varias de las zonas donde estaban los jueces abarcaba gran parte del territorio de lo que era Israel. Entonces, aquí sale justamente en qué parte del libro de los jueces sale su historia, así que mejor aún, nos sale mucho más fácil poder comprender el libro de los jueces. Pero usted sabe que pidieron rey. No sé si fue la mejor decisión, pero pidieron rey, y ahí fue ya cuando, bueno, me estoy adelantando, me parezco a otro ya. Las 12 tribus de Israel. Este mapa se lo voy a dejar ahí para que usted lo analice más adelante, porque ahí aparecen las tribus y las ciudades que estaban cerca. Este mapa es el típico mapa, y no se ría de mí, porque yo sé que usted también lo hacía. El típico mapa que nosotros leemos atrás de las Biblias protestantes cuando la predicación está aburrida. ¿Sí o no? Sí. Y aquí está la difusión de las 12 tribus de Israel. Y esto es muy importante entenderlo. Aquí, esta tribu es muy importante que nosotros la tengamos en mente, que es la tribu de Judá, estaba al sur. Es muy importante que la tengamos en mente. Y al norte ya se divide el resto del territorio, la otra tribu. ¿Ya? Mantenga también eso en su retina, porque lo vamos a retomar más adelante. Como le dije hace un rato, no les bastó con Dios rey de Israel, querían un rey más físico, un rey tangible, y es aquí donde... A ver, me va a tener que perdonar. Voy a tratar de hablar y hacer dos cosas al mismo tiempo. Señor, dame la gracia para hacer lo que hacen las mujeres. Este mapa habla de la monarquía y apogeo de Israel. ¿Ya? Este es el territorio de Israel. Todo lo que está en gris es el territorio de Israel ya en la época de David. ¿Ya? Si nos damos cuenta, gran parte de lo que es hoy en día Israel, y aún más, era parte del reino. O sea, estamos hablando de que con David ya había ganado mucho. Pero fíjese que me llamó mucho la atención, es que este mapa, este cuadradito yo lo tenía en otra diapositiva, entonces me tinca que esta diapositiva es antigua, pero fíjese que del total de 40 años que estuvo en el poder, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén, Samuel se encarga de redactarlo de una manera muy magistral, solo que nosotros quizás donde vamos un poquito acelerados no nos damos cuenta. Entre el capítulo 1.1 al capítulo 5 habla de los triunfos políticos de David. Desde el 6 al 7 habla de los triunfos espirituales de David. Y del 8 al 10 habla de los triunfos militares de David. Pero en el capítulo 11 hay un punto de inflexión, que son los pecados de David. Y después de esas transgresiones de David, comienzan los problemas en la casa de David, entre el capítulo 12 y 13, y los problemas en el reino, entre el 13 y el 24. Lo que hace el pecado. Pero eso se lo dejo ahí para que también usted lo analice cuando tenga tiempo de leer el libro de Samuel. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo empieza a decaer y se empieza a dividir. Hermano, necesito que me dé unos minutitos, de verdad, porque acá tengo un temita que me va a tener que disculpar porque estoy casi seguro que esta no es la diapositiva completa. 2 segunditos. No, esta no está completa. No se guardó.
Mala suerte. Espérenme un poquito, chiquitito, chiquitito. Opciones. No, no se guarda. Hermanos, creo que voy a, con el respeto que se merece mi pastor, voy a tener que hacer 2 presentaciones porque no se guardó la mitad de la diapositiva. Vamos a hacer Antiguo Testamento hoy día y la otra semana vamos a hacer Nuevo Testamento, que estaba muy bueno el de Nuevo Testamento, pero no se guardó. Así que lo siento, esto es culpa totalmente mía, tengo que hacerla de nuevo. Así que, pero sigamos. Ya, entonces, le dije en su momento, hace un par de diapositivas atrás, que aquí teníamos Judá, ¿cierto? Judá está al sur y el resto de las tribus está al norte. Aquí tenemos Judá junto a Benjamín. Y el pueblo se divide y resulta de que se crean 2 reinos. El territorio de lo que es Israel, que sería la gran parte, la mayoría de las tribus de Israel, y el reino de Judá, que está aquí al sur, entre Judá y la tribu de Benjamín. Y aquí están los filisteos, un mundo aparte. Si se da cuenta, los filisteos un mundo aparte. Siguen siempre con la constante amenaza de los pueblos que colindaban en torno a Israel, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que no eran el gran problema los reinos colindantes, sino los imperios que se estaban generando en torno a la creciente fértil. Tenemos el viaje de Jonás, que nosotros sabemos que fue a Nínive obligado. O sea, este mapa es súper bueno, porque aquí muestra cómo el hombre trataba de arrancar a Tarsis. Aquí seguramente se lo comió la ballena. Estuvo 3 días dando vuelta acá para hacerlo tipo de Cristo, ¿veis que uno aprende? Lo bota de su cuerpo, por no decir vomita, y aquí se pega el pique hasta Nínive. Mire el tramo, estamos hablando de, si de aquí hasta acá hay ¿cuánto era? 690 kilómetros, que deben haber unos 700, 800 kilómetros. Imagínense la mente abultada de Jonás en ese trayecto, llega a Nínive y para más colmo los perdonan después de haber caminado quizás 800 kilómetros. O sea, yo también me enojo, pero Dios tiene su manera sabia de actuar. Pero fíjese en esta ciudad en particular, porque Nínive era la capital de, no era solamente una ciudad cualquiera, era la capital del imperio que dominaba en la época, el imperio asirio. Y el imperio asirio tiene mucho que ver con la historia de Israel. El reino de Israel, el reino del norte, en este caso, vamos a hablar en este momento solamente de Israel, tenía su capital en Samaria. Y el lugar de la alianza era justamente en esta ciudad, en el antiguo templo de Siquén. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautiva a Siria, y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. Cuento corto, esto era lo que era el imperio asirio, ¿ya? Si nos damos cuenta, insisto con ello, el imperio asirio ya se había hecho con lo que era el imperio egipcio. Aquí ya el imperio egipcio había desaparecido porque fue parte ya del imperio asirio y que se formó justamente en torno, nuevamente, frente a la creciente fértil, ¿ya? Fueron deportados desde Judá, y en Judá quedaron solamente unos poquitos. Esto es parte de la historia de lo que es los samaritanos, que lo vamos a ver como en 5 estudios más adelante, cómo nacieron los samaritanos, de dónde provienen los samaritanos, pero tiene que ver mucho con esta historia, así que grábesela en la mente para ese momento. Los asirios conquistaron Israel, y en una revuelta, que no está acá porque se me borró, Dios santo, en una revuelta que hubo en el imperio asirio con los judíos, los asirios decidieron exterminar a todos los israelitas que estaban exiliados. Por lo tanto, en esta época Israel prácticamente desaparece.
a manos de los asirios, por esa revuelta que espero tener la referencia ya la próxima semana, la referencia bíblica. Y acá, en Israel, quedaron unos pocos judíos, los menos peligrosos, y quedaron juntos a extranjeros, que en este caso serían los invasores asirios. Y entre los israelitas que quedaron acá y los asirios, obviamente empezaron a tener, como dicen los jóvenes hoy en día, empezaron a tener onda y empezaron a haber mestizos. Y esos mestizos entre israelitas y extranjeros, que mancillaron la sangre pura de los israelitas, son conocidos como los samaritanos. Por eso le digo que tiene que ver con esta parte de la historia, ¿ya? Sigamos adelante. Bueno, estaba el imperio asirio, que, insisto, tomaba parte de la creciente fértil, pero fue un imperio que fue sucedido por otro, que tiene aún más repercusión en la historia de Israel, que serían los babilonios. Y los babilonios, que también se fundaron en torno a la creciente fértil, venían desde el sur, y alrededor del año 1850, Babilonia fue uno de los primeros centros de civilización en Oriente Medio y desarrolló capacidades sofisticadas con la escritura y la irrigación. O sea, esto llevaban hace rato dando vueltas. Pero fue después del año 612 que el imperio se expandió tomando el control del área comprendida entre el Golfo de Persia y la frontera de Egipto, y el reinado de poder duró relativamente poco. Ciro II de Persia conquistó Babilonia en el año 439, o sea, entre el 612 y el 439. Pero ese lapso de tiempo fue suficiente para los babilonios para generar una de las épocas más tristes de la historia de Israel, que sería el exilio babilónico, que se le conoce, bueno, se le conoce de muchas maneras, pero lo vamos a tratar como tal. Desde Judá, dice Segunda Crónicas 36:20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos. Babilonia está por acá. Estaba Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Y lo mismo de antes. El viaje se realizó por la creciente fértil, junto al río Éufrates, porque esto es desierto, o sea, claramente era mejor darse esa vuelta. Ese trayecto, no sé si se ha dado cuenta, lo hizo Abraham, lo están haciendo ahora los babilónicos, y en torno a ese trayecto también se fundaron muchos imperios. Por eso es tan importante esa zona. Y también lo que dice Crónica, hasta el reino de los persas. Si bien fue relativamente corto, eso también ayudó a que no fueran más años, o sea, estamos hablando de 40 años que estuvieron. Espérenme. Si me faltan muchas diapositivas. Ya, pero hasta acá aquí estuvo todo lo que fue el exilio babilónico en Babilonia. Aquí fue donde sucedió gran parte de la historia que conocemos posterior al exilio, con Esther, con Daniel, hasta que llegó Ciro, que era del Imperio Persa. El Imperio Persa ya es otra cosa, está junto, no solamente aquí en la creciente fértil, sino que abarcó incluso parte cercana a la India. O sea, este fue un imperio mucho más grande y parte de lo que era Asia Menor. El Imperio Persa ya era un imperio muy grande, y Ciro el Grande estableció la dominación persa hacia el oeste, llegando a Babilonia, Egipto y Asia Menor, ¿ya? Persia estaba acá, a eso se refiere a que se expandió hacia el este, hacia el oeste, perdón. Porque aquí estaba Persia y se expandió hasta lo que era Babilonia, se expandió hasta lo que era Asia Menor y hasta lo que era Egipto, obviamente pasando por lo que era Israel. Y es en este imperio persa donde aparece Ciro, que es el que cumple la profecía. No voy a usar más el iPad. Esto pasa siempre las primeras veces, creo. No hay buena, aún si se borró la buena. Ya, y es bajo el imperio persa que los que regresan desde Babilonia justamente por la creciente fértil junto al río Éufrates,
hasta volver a Jerusalén y empieza todo el tema del nuevo templo, en la época de Ezequiel, Ezequías, el que es conocido en algunos textos como el templo de Zorobabel. Ya ahí más adelante vamos a ver cuando hablemos del templo, que lo vamos a hablar en el próximo estudio bíblico. Vamos a mostrar también planos del templo, de los tres templos, del templo de Salomón, del templo de Zorobabel y del templo de Herodes, cómo se diferenciaban uno del otro, y también de las sinagogas, para que veamos una similitud muy, muy especial entre el templo de Herodes y la sinagoga. Pero dice Jeremías que toda esta tierra será puesta en ruinas sin espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y lo convertiré en desiertos para siempre. Promesa cumplida, porque llega el imperio persa, domina Babilonia, y es Ciro quien le da el paso para que los israelitas puedan volver a Jerusalén. ¿Ya? Entre medio, termina ya el Antiguo Testamento, y entre medio pasan cosas que nosotros ignoramos, que vamos a ver más adelante desde un punto de vista cultural, pero desde un punto de vista geográfico, existen dos imperios adicionales que pareciera ser que, en especial este, no tiene mayor repercusión dentro de la historia de Israel, pero sí la tiene. Primero, después del imperio persa, llegan los griegos, con la historia de los 300, que tiene esta película, la historia, y fue Alejandro Magno, un general brillante, pero también quiso unir a todos los pueblos que gobernó, imponiéndoles la cultura, y esto es muy importante, imponiéndole la cultura y los ideales griegos. En 12 años cambió la imagen de todo el Oriente Medio, y después de su imperio, el imperio se dividió en 4 regiones que lucharon entre sí, y finalmente cayó en bandeja de plata ante el nuevo gran imperio, que ya es el imperio mayor por excelencia, que es el imperio romano. Pero ¿por qué es importante el imperio helénico? Si bien en ninguna parte de la Biblia dice de que los griegos estuvieron bajo el dominio de los griegos, sí se dice de que la cultura griega influenció mucho en la época, y en este caso en el idioma. Y esto nosotros también lo tenemos que tener, lo sabemos, porque la Septuaginta viene del griego, entonces, de una traducción griega. Entonces, es muy importante que haya pasado el imperio helénico previo, porque ¿qué hizo el imperio romano? Si bien el imperio romano unificó las zonas e hizo, por ejemplo, el imperio romano no se preocupó tanto de la cultura, porque dijo, bueno, la parte cultural ya la tenemos en la zona medianamente dominada gracias a los griegos, entonces ya, dejemos la cultura ahí, el idioma ahí, las costumbres ahí, y nosotros nos preocupamos de hacer otras cosas. Se preocuparon, por ejemplo, de hacer caminos, de mejorar el comercio. Los romanos se preocuparon de eso. Y esas cosas que para nosotros quizás pueden parecer simples detalles, en realidad permitió la expansión del Evangelio. Sí, permitió la expansión del Evangelio, que hubiera una lengua unificada y que hubieran caminos caminos como los que hizo el Imperio Romano y trayectos, no sé cuál es el nombre, entre una ciudad y otra, permitió no solamente la llegada de Jesús a irrumpir escena, sino que la expansión del Evangelio. Y eso ayudó mucho. Entonces, el hecho de que nosotros entendamos que entre medio del imperio persa, que es donde básicamente se acaba la historia del Antiguo Testamento, está el imperio helénico y aparece en escena el imperio romano, no es simplemente para decir, oye, Israel estaba dominado por los romanos, que sí era un tema importante para ellos. Hay que entender también lo que esto significaba desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de ventaja para la expansión del Evangelio. Bueno, los exiliados regresan. ¿Por qué se está devolviendo? Y es aquí, en esta escena, con este imperio, con esta cultura, cuando entra en escena el ministerio de Jesús. ¿Ya? Ya en 3 minutos. El ministerio de Jesús. Y Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso es muy importante saber cómo está ahora, porque vimos nosotros cómo estaba la tierra de Canaán previo a la llegada de Abraham,
cómo estaba la tierra de Canaán después de la conquista, cómo fue la conquista en la época de los jueces, cómo se distribuyó con las 12 tribus, cómo quedó Israel en el mandato de la monarquía, cómo quedó Israel después de las divisiones entre el reino del norte y el reino del sur, cómo quedó Israel sin 10 tribus al norte, quedando solamente Judá y a medias, porque estos estaban volviendo a Babilonia, exiliándose cautivo a Babilonia, que eso ya es tema de otra conversación. Estaba la tierra de Palestina en los tiempos de Jesús. Estaba Galilea al norte, entre medio estaba Samaria, abajo estaba Judea, por aquí estaba Jerusalén. No sé si se acuerda que hace un par de jueves les comentaba de que cuando iban, porque tenían que ir al templo, los israelitas, era parte de su fiesta, tenían que ir a Jerusalén. En el trayecto desde Galilea hasta Jerusalén, perdón, se me corrió el lápiz, hasta Jerusalén, tenían que pasar por Samaria. Y es cuando les comenté de que está escrito en algunos documentos históricos que se gritaban cosas, así como entre el Col y la U, se gritaban cosas entre los de Samaria y los israelitas, porque tenían que pasar desde Galilea, pasar por acá. ¿Ya? Yo creo que lo podemos dejar por acá. Les voy a enviar esta diapositiva, así que esta también es muy buena, lo mismo que con la conquista de Canaán, está cuando nace en Belén en el 1 y Belén está por acá abajo. 2, crece y trabaja en Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? Y intuitivamente nosotros vamos a decir, oye, Nazaret está por acá, pero no. Nazaret está acá, en Galilea. Por eso nosotros sabemos que la historia de Israel empieza por este sector. Galilea, Jesús de Nazaret, independiente que haya nacido en Belén, se le llamaba así porque ahí fue donde creció y trabajó. Juan el Bautista le bautiza en el río. 3, busquemos el 3, aquí está el río. Entonces aquí fue donde probablemente ocurrió el bautismo y así en adelante hasta que comienza su ministerio, hasta donde el lugar que él sabía que venía, a lo que venía. Y es aquí donde el 20, 21, 22 y 23 sucede. Entra en Jerusalén proclamado rey, suceden los últimos acontecimientos de la última semana de Jesús, que estaba en una diapositiva muy buena. Se aparece a los seguidores en Jerusalén y en el lago de Galilea y asciende al cielo desde el monte de los Olivos. Todo esto en torno a esa zona. Está muy buena esta diapositiva para entender todo lo que recorrió Jesús en su trayecto, en su ministerio, yendo a lo que él sabía, a lo que venía. Este es un mapa de lo que es Jerusalén. Este es el templo de Herodes, un templo majestuosísimo. Al norte tenía el fuerte Antonina, que es donde probablemente se hizo uno de los juicios de Jesús. Por acá arriba, por acá está el Monte de los Olivos. No, mira, acá. Estaba cerquita. Por ahí está el Monte de los Olivos. Por ahí arriba también está el estanque de Betesda. Y afuera, bueno, déjame ver si lo tengo en otro, aquí. Bueno, como le decía, el templo majestuosísimo. Por arriba del templo estaba la fortaleza Antonina. Probablemente en la ciudad alta estaba la casa de Caifás, donde se hizo el primer juicio al Señor. Y hay 2 lugares posibles para el Gólgota, pero la mayoría de los libros dicen que sería ese el lugar. Ahí está el estaque que le comentaba, el estaque de Betesda. Esta es muy buena, esta diapositiva, menos mal que no se borró, que habla de la última semana del Señor con un mapa de Jerusalén, ¿ya? Entonces muestra, por ejemplo, el día 1, Jesús entra en la ciudad por la puerta dorada, sobre un pollino. El pueblo le aclama como Mesías. Entonces, si buscamos en el mapa, la puerta dorada, entra por acá. El lunes echa del templo a los cambistas y vendedores, en el 2. Sería acá. Y así usted lo va viendo después, aquí ya no nos vamos a meter en más. Por acá está el Monte del Olivo, y aquí es donde lo toman preso para ir a la casa de Caifás. De hecho, aparece, aquí ya está un mapa también muy parecido al anterior. Esto es visto desde perspectiva, no queda muy claro, pero este está más clarito. ¿Ya? Es muy parecido, pero visto desde planta.
Y aquí, hace lo mismo. Por aquí en la ciudad baja, probablemente estaba el aposento alto tradicional, donde se hizo la última cena, en la ciudad baja. Esta sería la ruta que hizo para hacer la famosa oración en el jardín de Getsemaní. Aquí es donde lo toman preso y donde se dirige a la casa de Caifás. La casa de Caifás, cuando hablemos en torno al sacerdocio en la época de Jesús, se va a dar cuenta de que no era simplemente la casa de Caifás, probablemente era una mansión, considerando que pudo tener ahí metido a todo el clero que estaba enjuiciando al Señor. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que lo estuvo solamente en el patio. O sea, la casa de Caifás era groseramente, para lo que era el pobre, el pueblo, era groseramente majestuosa, ¿ya? Después de la casa de Caifás se va al Fortaleza Antonina, donde se le hace un segundo juicio, y después al palacio de Herodes, donde lo devuelven a Pilato, y ahí es donde ya le dicen, oye, crucifíquenlo, no más vuelta. Entonces una de dos, o acá arriba donde estaba un posible lugar del Gólgota, o el lugar tradicional, que era por acá abajo. Yo me imagino la cara del Señor cuando lo tomaban preso, y todo este trayecto lo hacía junto al templo. Lo que pasaba por su mente, cómo trabajaba su mente. Había mucha diapositiva más, hermano. Se la voy a enviar esta para que usted la estudie después con mayor detención. De todas maneras, hay mucha información que yo pasé muy rápidamente, pero no al tiempo. La pongo así que usted después echen una ojeadita y contrástelo con lo que dice en la Escritura. Y se va a dar cuenta de que ya cuando meditemos en torno a la palabra del Señor, va a tomar otro significado. Meditar en torno a la palabra del Señor, saber de que tuvo este trayecto junto al templo, en la misma ciudad donde hace unos días le estaban proclamando rey, sin duda Dios será, pero humanamente le habrá partido el alma. Ya. Aproveche toda esta información está muy, muy, muy buena. Todo esto, y cualquier duda que tenga, no dude en llamar, pero contrástelo con lo que usted ha leído en la Escritura, contrástelo para que pueda enriquecerse. Va a ver que ya la lectura bíblica, cuando hablan de lugares, no va a ser la misma. Cuando ya hablemos, como dijimos en un momento, cuando hablemos de Abraham y le hablemos como el padre de la fe, ya no va a ser lo mismo, porque le vamos a tomar otro peso a este viaje. Cuando hablemos de José, no va a ser simplemente, bueno, lo tomaron preso, pero Dios, oye, tuvo quizás cuántos meses, bueno, ya quizás fue exagerado, pero quizás cuántas semanas y meses como esclavo en una tierra lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de lo que Dios le había prometido, en una tierra extranjera. Entonces ya las cosas toman otro sentido. No estuvo simplemente en la casa de al lado, en un lugar extraño, no, estuvo a kilómetros y kilómetros de distancia, viajaron kilómetros y kilómetros de distancia. El hecho de que Israel, mira, se cerró de nuevo, el hecho de que Judá haya sido tomado cautivo hasta Babilonia, no es simplemente el hecho de que hayan sido tomados y ya presos y te fuiste a la habitación de arriba, como le digo a Elías cuando se porta mal, oye, ya te vas a la habitación de arriba y llegaste. No, estos hombres se fueron castigados, los de Judá. Déjeme aumentarlo. Y estamos hablando del mismo trayecto que hizo Abraham. ¿Se acuerdan? 1900 kilómetros que recorrieron. 1900 kilómetros en el que el pueblo de Judá decía, oye, 10 de las tribus se fueron a Siria y fueron exterminadas. Los pocos que quedaron se juntaron con extranjeros. Y nosotros, poquitos que quedábamos en Judá, nos mataron a filo de espada. Y los pocos que quedamos nos están llevando a tierra extranjera, lejos de la tierra que Dios le prometió a nuestros padres. O sea, ya esa escena, cuando entendemos esto, cuando podemos tratar de visualizarlo, aunque sea un poco, nos damos cuenta de que tiene otro sentido, tiene otra riqueza, y por lo tanto en nuestro estudio hermenéutico también vamos a lograr darle un nuevo valor. Por eso es muy bueno entender lo que es contexto. La otra semana vamos a terminar lo que es contexto geográfico, porque de verdad me faltaron varias diapositivas que eran muy, muy buenas, y vamos a
a empezar con lo que seguía en el curso. Yo les pido perdón, de verdad, no me había dado cuenta, hoy día estuve corriendo todo el día, acabo de llegar del trabajo y no me di cuenta que las diapositivas no se habían guardado, así que las disculpas del caso, y de todas maneras igual se las voy a mandar y le voy a mandar varias información al WhatsApp. Deje buscar dónde está Zoom acá, y se nota que no sé usar esto. No compartir. Hermano, una sola consulta. ¿Me escucharon? Que no sé si me escucharon, como no escuchaba nada. Ni una palabra. Nada, te escuchamos todos, súper bien. Ya, Súper bien. ya. Escuchaba bien, perfecto. Ya. Espero que le haya quedado claro. Yo les voy a mandar esta diapositiva, pero la idea, en una hora estas diapositivas no se pueden estudiar como corresponde. Yo me imagino que usted se habrá dado cuenta por qué. Hay una cantidad de ciudades impresionante, pero sáquele provecho. Cuando usted, por ejemplo, lea el Antiguo Testamento y lea ciudades y diga, oye, ¿esta ciudad dónde estaba? No le tenga miedo a buscar en un mapa, porque eso nos ayuda bastante a entender, especialmente el del ministerio de Jesús, cuando pasó desde el partido, ¿dónde está Galilea? ¿Dónde está Samaria? ¿Dónde está Jerusalén? Todo el trayecto que hizo, ¿dónde está Nazaret? ¿Dónde está Belén? Todas esas cositas que nosotros las leemos, pero es ideal para que nuestro estudio, como lo dije en un momento, nuestro estudio hermenéutico podamos darle un nuevo valor. ¿Ya? ¿Les quedó claro, cierto? O avancé muy rápido. Como es la primera clase, necesito que me lo digan para saber cómo avanzar ya en la siguiente. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Asumo que sí. Demasiado rápido, Sí, un demasiado poquito más rápido. lento. Sí, un Me poquito pegué más yo, se lento. pegaron ustedes. No, estás pegado tú. Estás pegado. Ah, ya. No, Ahí tiene sí. que ser un poquito más lento, tiene que ser un poquito más lento, ¿por qué? Porque cuando tú hablas, al rato después cambias inmediatamente la imagen. Entonces, por lo menos yo me quedo pegada buscando, porque yo estoy por el celular, pero para Ah, ya. ubicar bien la ciudad y la retina que No, le y quede a además, uno. ¿por qué más lento, Esteban? Porque tú marcas en la ciudad de Galilea y no Eso. sale aquí en rojo, entonces tienes que dar el tiempo para que la alcancemos a ver. Ah, ya, esa parte yo no la sabía, ya. Vamos No, a sí. lo anotamos, mi hermana Patti, muchas gracias. Pero de todas maneras, le insisto, les voy a enviar esta diapositiva, voy a tratar de buscarlos atrás, de verdad que son muy buenos, pero no los pillé en una zona que no fuera de pago, pero voy a tratar de encontrarlos y se los voy a mandar, de verdad, están muy buenos. Esteban, Dígame. ¿me escucha? Yo creo que Sí. deberías darnos tareas para que... No, ya, pues mi pastor, No, usted, alumno, no. alumno, ya pues. Mire, yo lo único que le pido, Suspéndalo. mire, yo no lo voy a suspender, le voy Póngale a poner cero notación salud, negativa Esteban. nomás. ¿Ah? ¿Qué dijo, hermano Andrés? No solo... Póngale 0 a los alumnos. Ah, no, de todas maneras. No, si yo una anotación negativa, no se preocupe, nada más, o le mando a llamar al apoderado para que traigan para nada. Pero mire, si a mí lo único que me importa, y se lo digo súper en serio, hermano, yo esta información que estoy recabando, no la recabo porque sepa, yo de verdad, yo me declaro muy neófito en cuanto a lo que es contexto bíblico, pero yo como tengo que preparar la diapositiva, encuentro muchas cosas y la hallo tan interesante que yo lo único que les pido es que si se las comparto, por lo menos echen una ojeadita. Es todo lo que le pido. Porque usted va a enriquecer, se va a dar, de repente va a aparecer una y se va a dar cuenta de que la lectura bíblica tiene de otro sabor. Así que le invito a que la información que le vaya enviando, usted la vaya guardando, leyendo, y para que vayamos aprendiendo. Para que cuando a nuestro pastor se le ocurra la próxima locura, ya vengamos más preparados. Esteban, esas diapositivas se pueden imprimir después, ¿cierto? Sí, el único tema es que el fondo es oscuro. Tendría que cambiarle el fondo y colocar unas letras negras y ahí usted la imprime como usted quiera. De todas maneras, si a ustedes les acomoda, puedo aislar las imágenes y enviarle, por ejemplo, el mapa este de Jesús, del numerito donde está Belén, después donde está Nazaret, donde aparece un numerito, enviarle solo esa imagen, para que usted no, porque aquí si le envió la diapositiva, usted va a ver que se pierde alto espacio para el lado. En cambio, si le envío esa imagen, es más fácil verla. ¿Le parece si le envío la imagen también? ¿Sí? Sí. Ya. Eso, pues. La próxima semana seguimos con el cronograma y terminamos lo que es geografía. Ya disculpen, de verdad que tenía muchas diapositivas, pero no se me graban. La tecnología falla, lindo. Lo único que nos falla es el Señor.
Pero está bien, hermano Eso. Esteban, para hacer la primera clase está bien, si tenemos que ir de a poquitito, si en el fondo yo creo que las disculpas están de más y que uno ve el trabajo que hay detrás de todo eso, así que eso. Así, Es bueno, un amén. parto buscar imágenes en internet porque hay que buscar millones de imágenes para encontrar la que uno quiere. Sí, eso también. Ya, bueno, espero que haya quedado claro. Insisto, si alguno de mis hermanos tiene alguna duda, está mi pastor, pregunte. O me pregunta a mí, yo no tengo ningún problema en atenderlo, ¿ya? Dentro de lo que pueda, porque como entré a trabajar hace bueno, el lunes entré a trabajar, ando con un poquito menos de tiempo, Bueno. pero yo lo puedo atender nomás. Así que usted me avisa, yo le ayudo. ¿Ya? Qué bueno, me Eso. alegra Oye, que Esteban, ¿no vas a Perfecto. pasar lista? ¿No vas a pasar lista tú? Esta cilindrina. ¿Tiene tarea, hermana Patricia? No, tarea no. Escúcheme, clarito. Lista, no tarea. Tarea no, por favor. Está bien. Estoy presente. La Presente, próxima semana profesor. paso lista. No, tranquilo, Esteban. Ojalá que la si próxima estamos- semana esté ausente, hermana Pati. Ah, pero voy a estar de la primera para molestarlo a usted. Habla mucho. Ya. No. Vamos a terminar. Le vamos a pedir a nuestro pastor que nos despida con una oración. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos este tiempo, Señor, en que podemos, Señor, reflexionar y pensar y aprender en torno a estas cosas que son tan importantes de poder asimilar para entender mejor tu palabra. Todo lo que estamos buscando, Señor, desde hace un tiempo atrás, es poder entender mejor tu palabra, es tener una mejor comprensión de los pasajes que leamos, Señor, y para eso te rogamos que tú nos ayudes, Señor, en esta nueva aventura que estamos iniciando con la ayuda de Esteban, del trasfondo histórico, que podamos entender, Señor, asimilar, valorar el esfuerzo que se hace, el sacrificio que se hace en mandar este material, y podamos tenerlo guardado y utilizarlo cuando sea oportuno. Gracias, Dios, bendice a todos mis hermanos, a todas mis hermanas que se han inscrito en este curso, y que seamos muy bendecidos, y que sea muy bendecido Esteban en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Ya.